Bueno, ok, perfecto. Ya estamos iniciando grabación. Decía que vamos a avanzarle con la cuestión de la grabación para que no haya detalle. Ahorita como quiera vemos la sesión de preguntas y respuestas. Ya al finalizar. Bueno, pues bueno, prácticamente lo que íbamos a revisar con respecto a lo que estamos validando. Si estoy, ahí se está compartiendo pantalla. No, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ok, ahí va a compartir pantalla. Ahí está ya. Pues bueno, vamos a compartir la pantalla porque te vamos a estar switchando. Bueno, ahí va ya. Y ahora sí ya se aprecia, ya se logra ver. Ok, dice que ya me dice que estoy presentando. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, prácticamente aquí ya vimos o hemos llegado hasta el capítulo para esta materia. Ya va a entrar alguien, a ver. Que no puedo estar switchando tanto porque si no, nos problemamos con las. Esto ya, con la grabación. Bueno, seguimos grabando. Bueno, entonces, comentando, habíamos visto hasta el capítulo, prácticamente hemos visto hasta el capítulo 10. Aquí la entregable es al día 14 de abril, que prácticamente todavía nos queda una semana más. Aquí, en este caso, bueno, pues prácticamente es el avance del proyecto, la entrega de su avance de proyecto final. Y aquí, pues prácticamente por eso van a salir varias cuestiones, por eso varias cuestiones de lo que van a estar revisando. Se van a dar cuenta que tenía una razón de ser o el por qué elaborar el proyecto y lo que decimos al principio, ¿no? Que tenía que ser ad hoc con lo que estaban haciendo, con lo que estaban revisando y varias cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, aquí en el avance del proyecto final, el trabajo es individual, debe contener portada, el escudo, el título, el nombre del autor, en este caso va con sus datos, a veces le ponen otros, nada más el segundo nombre o el primer apellido o X, aquí no, aquí va todo completo. El título como tal, vamos a ver aquí, dice admitir, muy bien, ya admitimos que es la compañera. Bueno, entonces decíamos, en este caso, hay que poner el nombre, el escudo, el título, el nombre del autor. El título, fíjense algo muy interesante que ya empezamos con, no habíamos dicho nada del título de cómo se debería de ser o elaborar, pero ya empieza aquí el formato. Sí, inclusive son no muy extendidos los títulos, de hecho aquí está. Debe contener de manera clara y precisa las categorías sobre las cuales se va a investigar, sin descuidar las normas gramaticales. Muchos errores que están cometiendo, y casi la mayoría, es que ponen mayúsculas y no acentúan. Las mayúsculas se acentúan, no porque van mayúsculas no llevan acentos. Aquí está el ejemplo en la esquina post superior izquierda, miren, Universidad Ciudadana de Nuevo León. Es todo con mayúscula, pero aún así, Nuevo León, el acento en la O. Entonces, ¿por qué? Porque ponen conclusión con C de casa y sin acento. Y eso les quita puntos. Entonces, conclusión, cuando va con mayúsculas, o la C mayúscula, porque te estás hablando que en este caso es un título, ¿sí? Un título en segundo o subtítulo, y pones conclusión con S de sal y con acento en la O. Y con C mayúscula. Se equivocan en eso, te quitan puntos. Todos los errores ortográficos se quitan puntos. Ahora, si no son buenos con la ortografía, sí, pues básicamente se pueden apoyar con F7, al F7, el autocorrector de Word, y ya se dan de idea de que si lleva acentos, si lleva comas, etcétera. Entonces prácticamente eso porque sí es bien importante. Y más si en el título, perdón, va el error, pues desde ahí ya no se le toma precio o ya no se le toma tanta atención al título porque dicen, mira, está mal escrito. ¿Sí? Entonces eso. Entonces debe contar con una extensión, primeramente, ¿no? Las normas gramaticales, gramática, no puede ser reiterativo, tienen que estar bien escrito, tienen que ver el título que van a poner que tenga que ser congruente con todo lo que han hecho. Debe de contar con una extensión menor a 20 palabras, no puedes poner tanto letrerío, ¿verdad? Porque es un título y debe estar práctico, entendible y ser de manera clara y precisa. Entonces, la primera letra es mayúscula, el tamaño 12, título número 1, eso viene ahí en su formato para que sepan cómo se hace. Porque hay gente que la pone con cursivas o con letra Comic Sans o con mayúsculas, minúsculas, etcétera.
o puras mayúsculas o puras minúsculas o no lo sé, eso también está mal. Entonces aquí desde aquí vamos detalle dato por dato, ¿no? Porque si no, imagínense que ya manden a imprimir su tesis y que se la regresen porque trae faltas de ortografía y entonces pues cómo le van a hacer, ¿no? Entonces aquí tienen que ser muy precisos con esto. Es importante mencionar que la característica central de la población, contexto espacial y temporal, espacio-tiempo, en los casos que se requiera, se deben de estar explicando. ¿Sí? El título debe ser acorde a la formulación del problema y el objetivo general del trabajo. ¿Sí? Y por ahí dijimos que si ustedes tienen una maestría en finanzas, en planeación estratégica financiera, en educación, en tecnologías de información, en lo que ustedes estén hablando, su especialidad tiene que ser acorde con lo que estén hablando del título. ¿Sí? Ya lo habíamos manejado. Hay gente que quiere hablar de COVID y de enfermedades y no son de salud. ¿Sí? Son de finanzas. Entonces, si es de finanzas, pues tienen que hablar temas acordes a finanzas. ¿Sí? Por ahí alguien habló de que los hábitos del alcohólico anónimo, pues ese es un libro que ya está hecho y tú no vas a investigar nada. Eso no es un título de tesina. ¿Sí? Entonces hay cosas así por el estilo que deben de revisar. ¿Sí? Alguien habló de la siembra y los cultivos, y etcétera. Pues estudió algo del área de agropecuaria o ciencias de la tierra o agronomía o no sé, ok, pero tienen que darle el enfoque de finanzas, o sea, algún proyecto y un financiamiento, alguna maquinaria, algún etcétera. Entonces ese es el comentario en general. Y hago esto porque he estado revisando las tareas y es el problema que se presenta. Muy bien. Entonces, esto tiene que ser el título tiene que ser acorde con su grado, ¿verdad? Su grado, en este caso, su grado terminal o su posgrado, la maestría, la especialidad. Acuérdense que es una maestría en administración con especialidad en finanzas, entonces pues tiene que ser acorde a eso. Muy bien. Dentro del proceso ya de la metodología, que es lo que se evalúa, en el capítulo, van ustedes a elaborar el capítulo uno, metodología de la investigación. Aquí en este caso dice los capítulos van insertados con número romano, capítulo uno como aquí, ¿verdad? Capítulo 2 3 4 5 6 dependiendo lo que ustedes tengan ahí de capitulación. Aquí hasta el momento es nada más capítulo uno y un breve apartado del capítulo 2. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante son estos primeros puntos del capítulo uno que es lo que ustedes van a elaborar. En este apartado, ¿sí? Prácticamente todos los subtítulos, si se dan cuenta, subtítulos con arábigo, con números arábigos, 1.1, 1.2, 1.3, 1.311, 1.3.2 y etcétera, ¿no? Entonces, tienen que revisar cómo hacen los títulos y los subtítulos. ¿Sí? Ahora bien, 1.1, delimitar. En este párrafo se describe qué es lo que se quiere, pretende hacer, de cómo hacerlo y cuáles resultados se espera obtener, indicando cuáles son las variables que se van a estudiar. En este caso, las variables, si estamos hablando de planeación o proyección financiera, inversiones, finanzas, proyecto de lo que va a durar esa, esa maquinaria, esa mercancía, esa inversión, tasa de interés, interés simple, interés neto, interés compuesto, interés fijo, ¿sí? En este caso, ¿qué es esa tasa variable? ¿Cuánto tiempo dura la proyección? Si hay un rendimiento, si hay una producción, si hay horas hombre, etcétera. Pasamos ahí, o sea, en este caso, en cuanto el proyecto va a ser rentable, si son indicadores financieros, si son razones financieras, si son el producto de qué se trata, si vas a recuperar la inversión, o sea, hay un ROI, un retorno en investment, o si estás validando de que va a ser un proceso de calidad o de productividad, como hay trabajos que ya han avanzado con eso, manejar los KPIs, que son los Key Performance Indicator, o indicadores claves de funcionamiento, y decir cuáles, en qué medida, etcétera, porque tienen que medirlo, si no es medible, pues no nos sirve. Y si no sirve, pues entonces, ¿cómo vamos a poder validar esto? Entonces, siempre es así. Tenemos que poder tener un control, seguimiento y que sea medible el proceso. Si es mejora, si son ventas, si son dinero, si son proyecciones, si son procesos, etcétera. ¿Sí? Bueno, en el 1.2 tenemos antecedentes del problema. Los antecedentes del problema, pues básicamente tenemos que una línea del tiempo, ¿verdad? Por eso dice aquí descripción cronológica del pasado al presente de las evidencias y síntomas reales del problema, sustentadas en documentos escritos como memorias descriptivas, otras tesis, libros, oficios, memorandos, revista, prensa,
sí, etcétera, webinar y demás recursos digitales, aplicaciones, webs y los otros, de donde hemos aprendido, ¿no? Que donde se pueda aprender, puede ser un webinar, puede ser una conferencia, puede ser los metadatos, un análisis, etcétera, ¿no? Pero esos son los antecedentes que nos dan o nos describen el problema. Ahora bien, el antecedente se describe en tres categorías básicas. Tenemos por ahí los antecedentes históricos, que en este caso es lo que les dieron origen al problema, cómo se han estado presentando, ¿sí? Y adicional, que son relevantes para la investigación. Aquí dice, puede ser pandemia, guerra mundial, problemas económicos, crisis económicas, etcétera. Después de ahí tenemos antecedentes jurídicos, hablamos de las normas internacionales o nacionales que soportan el problema de investigar y pueden ser convenciones internacionales, tratados generales, leyes, acuerdos, puede ser regional, local. Acuérdense que aquí que en este punto, donde dice antecedentes jurídicos, puede ser las normas de información financiera, que se llama NIC ahora, normas internacionales de contabilidad, pueden ser factores donde se va a invertir y que nos piden un proceso, etcétera. O sea, son básicamente validar procesos, ¿no? Tenemos normas científicas también, en este caso, ¿sí? Que hablamos de cuando hay libros, cuando hay papers, cuando hay publicaciones o gente que investiga ese fenómeno y que tienen, en este caso, una investigación científica y hay una problemática que se aborda. Por eso dice acá antecedentes científicos, artículos científicos, libros, resultados de investigación, ponencias de investigación, cualquier otro tipo de documento científico. Entonces, aquí es importante que pongan el antecedente del problema, por qué es problema, desde cuándo existe, a qué se debe, y los tres tipos de antecedentes, la línea en el tiempo y los tres antecedentes, que es que eras históricos, jurídicos o legales, históricos que hay gente que se va desde lo básico, ¿sí? Pues a lo mejor una línea del tiempo para no explicar desde Adam Smith hasta el actual, pero básicamente es eso, ¿sí? Otro factor es la cuestión jurídica que dice la ley, los acuerdos, los convenios, las normas, el SAT, las principales agencias gubernamentales, las secretarías, etcétera, ¿sí? Prácticamente es eso. Pasamos al punto 3 y en el punto 3 tenemos el planteamiento del problema. Aquí es bien importante el planteamiento del problema porque todo lo que ustedes están viendo ahorita básicamente tiene que tener una congruencia, se elabora una hojita que se llama matriz de congruencia y validan cada uno de los datos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Validando esta matriz de congruencia, que es lo que estoy manejando, ¿verdad? Pues prácticamente lo interesante es revisar que hay un planteamiento, hay un problema y que en realidad existe un problema. Porque alguien decía, no, es que el planteamiento del problema es las ventas del mes de marzo de la empresa tal, de una agencia de coches. Pues pues sí puede ser un problema para la empresa, pero no es un problema de investigación científica para ti, porque pues tu obligación como vendedor es que cumplas con las ventas y ya. Pero si tú me dices, voy a elaborar un plan de ventas para cumplir todo el año con las ventas y hacer un esquema y capacitar a la gente y bla, 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 pues ya es un proyecto científico. O le están dando esa veracidad. Pero si es nada más, voy a cumplir las ventas de enero, febrero y marzo, pues no, porque es un trabajo, es algo descriptivo y es algo que ya pasó. Entonces tienen que validar, ¿no? Entonces por eso el planteamiento del problema tenemos que validar que en realidad es un problema y que se especifica y que básicamente van a dar una solución. O sea, ustedes van a plantear la evidencia de una solución con lo que han estudiado. Ahorita van empezando, van en primer semestre, pero en este caso ustedes van a validar que han estado aprendiendo, que han estado de cada materia tomando información, apuntes, etcétera, y que lo están aplicando en su entorno laboral. Y eso es lo interesante para que, pues, en este caso, les den el grado, el puesto, obtengan en este caso, que se superen, que obtengan esa mejoría, mejor sueldo, mejor esquema, mejor puesto, etcétera. Y eso sí se logra. Sí hay alumnos de aquí que terminan, hacen su tesina, investigan y pues les va bien y les suben el sueldo y el puesto. Y aparte pues ya tienen el grado de que ya son máster, ¿no? Como ustedes que en un futuro lo van a lograr. Entonces, en el 1.3 es un planteamiento de un problema en realidad, ¿sí? O sea, por lo regular alguien por ahí me dijo en un mensaje, maestro, es que lee y no le entendemos. Pues yo les leo aquí y explico en base a lo que van a elaborar ustedes, ¿verdad? Ya el que no lo sepan hacer, pues a lo mejor por eso no lo entienden, pero no se trata
de que, o sea, yo se los explico para que vean. Ahora hay gente que ni siquiera lo lee, ¿ya? Como las actividades que ahorita hablo al final, las actividades que he revisado, que ni siquiera la envían como la tienen que enviar. Entonces, pues ahí no se puede descargar y no les puedo calificar, no veo su documento ni su avance. Eso ahorita lo checamos, ¿sí? Que es otra historia. Pero eso qué es, pues eso es el síntoma de que no están leyendo y no están haciendo lo que tienen que elaborar. ¿Sí? Entonces ahorita platicamos de eso. Muy bien. Bueno, en el planteamiento del problema nos dice, es un párrafo donde dice cuál es el problema a investigar y de cuál se deriva la pregunta problema. Es recomendable plantear el problema en forma simple, expresando de forma clara cuál es el punto fundamental que se va a estudiar. O sea, ustedes están validando, están estudiando y como dijimos, esta investigación no es de que la resuelvo ahorita y ya, tengo mi vida realizada en la maestría. No, ustedes están haciendo el punto de partida para lo que van a investigar y que eso les va a dar un punto donde van a estar estudiando y van a validar en cierto tiempo. O sea, aquí en este caso estamos diciendo el tiempo que ustedes van a investigar, que son los 2 años que van a tener de maestría. Entonces, que les debe dar para ese tiempo y con eso deben de cumplir. ¿Sí? Entonces, por eso es el planteamiento del problema y es un problema en la realidad, que va a ser cumplible, que va a tener un resultado y que va a haber una evidencia. No es algo de aquí en esta semana para la próxima, para final del mes, sino que ustedes proyecten el año, las ventas, el proceso, la inversión. A lo mejor el proyecto es a 3 años y ustedes van a tener resultados nada más de 2. Y a lo mejor si era 3 años, pero en 2 ya se pagó y se puede hacer reinversión. O sea, hay varias cosas interesantes, ¿no? Pero esto ya lo van a validar. Bueno, las etapas del planteamiento del problema es descripción del problema, ¿sí? Que en este caso ya ustedes algo a quien delimitar, que lo delimitaron, ya lo hicieron y antecedentes del problema ya lo hicieron. Aquí es describir el problema de manera que lo están planteando y cómo se va a cumplir. Delimitar el problema de manera breve, describir el área o disciplina de la problemática, que es lo que les decía, área o disciplina de la problemática, si es logísticas, si es embarques, si es ventas, si es a bancos, sistema bancario, si es financiero, sistema financiero mexicano, si es a un proceso en donde estén validando información, donde estén haciendo remesas de dinero, donde estén haciendo operaciones de tipo de cambio, no lo sé. Por eso dice aquí área o disciplina de la problemática. A lo mejor puede ser gobierno federal, a lo mejor puede ser gobierno estatal, municipal, ¿sí? A lo mejor puede ser, como dijimos, a lo mejor puede ser en área de alguna línea hospital o línea o área de salud, pero tienen que decir que tengan que ver con finanzas, ¿sí? Tienen que decir el lugar donde se presenta el problema, la problemática, ¿sí? Por ahí alguien dijo, no, es que no puedo ventilar nada de información y que la empresa no me lo permite. No vas a poner el nombre de la empresa. Puedes poner una empresa al sur de Monterrey o al norte del país o no lo sé. Y entonces ustedes ya no tienen que exhibir que se llama la empresa de tales colores, ¿verdad? O que es Gruma, o que es Coca-Cola, o que es etcétera, para que no se metan en problemas. Pero sí tienen que decir a qué se trata, que es un ramo comercial, que cotiza en la bolsa, que opera con tanta gente, que tiene centros de distribución, que etcétera. O sea, tienen que describir el área o disciplina del problema, ¿verdad? Para que no se queden chiquitos con lo que están resolviendo. O para que lo que están resolviendo, si es muy expansivo, ¿sí? Pues básicamente lo delimite, ¿no? Entonces, por eso aquí delimitación es eso y te dice el lugar donde se presenta la problemática además. Lugar, ¿en qué lugar? ¿En qué estado? ¿En qué municipio? Etcétera. Hay gente que está diciendo que va a hablar, por ahí alguien trae de chatarra y trae de cuestión de lámina y etcétera, ¿no? Ojalá y lámina y cosas por el estilo. El problema es que, y dicen que allá van a ser prácticas en Guerrero y en Chiapas y no sé dónde más. El problema es que si no tenemos resultados, si no tenemos documentos, ni variables, ni nada, pues eso se cancela también, porque no es cumplible eso, o porque hay que evidenciar con la realidad, ¿sí? Porque puedes decir, vendí 5 millones, y pues no hay solvencia o no hay consistencia con eso, ¿sí? Por eso por ahí va a venir ahorita una que se llama matriz de congruencia y valida eso. Muy bien. En el número 3 y todavía estamos en el planteamiento del problema, por los que acaban de llegar, que hay 3 ahí que llegaron hace poco, aquí dice cómo se presenta la problemática. Entonces, en el planteamiento del problema, tienen que decir los cómo. Por ahí hicieron una actividad que decía los dónde, cuándo, cómo, por qué, cuánto y etcétera. Ahí de ahí buscan la información y ya con esto cierran. ¿Sí? Fue el foro
Inclusive también ahorita el foro platicamos porque el foro, por ser la primera actividad y porque estaban novatos y porque no sabía que había que retroalimentar y era ciertos renglones de retroalimentación, iban citados y etcétera, cancelé el puntaje. Se tomó en cuenta que sí fue recibido, pero se canceló el puntaje para no ver los afectados porque hay agentes de 30 y 40 y 50, ni siquiera la mínima de 70, pusieron muy poquito, o ponían, sí, estoy de acuerdo, y eso no es este discusión ni conversación ni nada, y entonces pues no se tomaba en cuenta. El promedio eran 3 aportaciones y con eso le retroalimentaban al compañero. Pero muchos, como no lograban hacer la actividad, retroalimentaban o no retroalimentaban, o no tenían la actividad, o retroalimentaban poco y era la presencial y 2 retroalimentaciones. Pero bueno, ya en este caso, para no perjudicarlos, no se tomó en cuenta la calificación, pero se tomó en cuenta que entregaron, que se retroalimentaron y se dieron una idea de qué era lo que iban a hacer. ¿Sí? Entonces prácticamente ahorita también platicamos de eso. Bueno, entonces aquí en este caso hasta ahí vamos con el planteamiento del problema. En el 1.4 hablamos de la pregunta problema. La pregunta problema pues es validar que hay un problema y que están haciendo una pregunta y que con esa pregunta es el eje principal de toda la investigación. Por eso el capítulo 1 es de los más importantes, porque trae lo más importante de lo que ustedes están elaborando. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, leen un libro, pues es lo mismo. El capítulo 1 es el más importante y explica de qué se va a tratar toda la novela o todo el proceso o toda la investigación o te dice los orígenes, el proceso, las fuentes y etcétera. Entonces, por eso es bien importante esta cuestión, ¿no? Bueno, pregunta problema. Consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente el problema que el investigador debe resolver. Esto lo dice Méndez, ¿sí? Lo publica en 2003 en la página 75 de su libro, ¿sí? Y dicha pregunta debe estar directamente relacionada con el título y el objetivo general de la investigación. El título ya lo tenemos arriba y por eso decimos que 20 renglones. El objetivo va después de la hipótesis, que es el 1.6, ahorita lo vamos a hablar. Y entonces hay que haber una relación entre el título y objetivo, ¿sí? Debe ser concreta, clara, mencionar en ella las variables o categorías del estudio y las características del espacio-tiempo. Volvemos a lo mismo espacio-temporal, que es muy reiterativo, y volvemos a lo que dices de variables y categorías, ¿sí? Las variables son las que tienen una variabilidad en el tiempo y se explican con en este caso con la gráfica de hipótesis, que son las variables dependientes que impactan una dependiente, las X a la y las categorías es lo que se está investigando el problema en el método cualitativo y se categorizan en base a la necesidad del estudio de lo que necesita permearse o investigarse o encontrar de respuesta. Entonces prácticamente eso es el 1.4, que ahí nosotros hablamos de la pregunta o respuesta al problema que tenemos de investigación. ¿Sí? Bueno, seguimos, ahí está ya, seguimos presentando. En el 1.5 en este caso se llama hipótesis o supuesto. Sí, por ahí ustedes ya vieron en el libro de Sampieri, que se llama hipótesis cuando hablamos de que se usa un modelo matemático, se valida las variables independientes, la relación causa-efecto, y entonces te dice aquí, es una tentativa de solución a un problema de investigación, se escribe o se describe en un párrafo y debe presentarse en forma de proposición en la que se relacionan las variables del estudio y debe facilitar un gráfico que explique la fenomenología del estudio. Por ahí, varias gente no hizo el gráfico, se le quitaron puntos y otros sí hicieron el gráfico de la hipótesis, a veces estaba mal, a veces estuvo bien, pero aquí en el gráfico de la hipótesis ustedes tienen que poner, si por decir algo, estamos hablando de inversión o rendimiento o proyección, pues qué es lo que genera o qué es lo que tiene que ver para que se genere esa Y. Entonces, aquí son las variables independientes, X1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que todas van relacionadas a la Y. Por ahí en el libro también viene explicado cómo se hace el gráfico y de qué se trata. ¿Sí? Cuando hablamos de hipótesis, cuando hablamos de supuestos, en los supuestos estamos hablando de que no es algo matemático, sino estamos explicando qué tanto hay de impacto con respecto a las categorizaciones que se dan para que haya un problema como tal. Entonces, el supuesto también empieza con una pregunta, también empieza con que tiene que tener una operacionalización de las variables o categorías del estudio. ¿Sí? Entonces, y hacer esos dos análisis, tanto cuanti como quali, se llama mixto. Y por ahí también hay explicaciones, hubo un examen que presentaron, hay apoyos, hay infografías, etcétera. ¿Sí? Entonces,
Esto ya nada más es reiterativo a lo que están elaborando. Todo esto ya lo hicieron en las actividades, lo vieron, lo leyeron y por eso es el avance del proyecto. ¿Sí? Van a seguir otros puntos a partir de aquí. ¿Sí? Ustedes tienen aquí hasta el punto 10, 1.10, ¿sí? Hasta aquí, 1.92, ¿verdad? El punto 10 es las referencias bibliográficas, pero ya se van a dar cuenta cómo se va a hacer el trabajo, ¿no? Ahorita vamos a la serie de preguntas y respuestas y demás, ¿no? Pero bueno, en este caso, el comentario es que vamos ahorita en la pregunta problema, ¿sí? Aquí prácticamente hay que explicar, en este caso, las variables o categorías del estudio y las características espacio-temporal. O sea, espacio, decir en este caso en dónde, en qué lugar, ¿sí? En la cuestión espacial y en cuestión tiempo, pues que en qué momento, ¿sí? Hace 5 años hubo COVID, hubo una crisis económica, una crisis mundial, estamos hablando del ayer, hace un año, o del ahora, o estamos haciendo un proceso futuro a cerrar 2025, o 2023 hacia 2025 los últimos 3 años, o no lo sé, pero sí tiene que venir. Y muchas veces ni en la pregunta ni en el título viene ni el año, ni la muestra, ni el lugar, ni en dónde. Entonces, pues son complicadas investigaciones de ese tipo. ¿Sí? Muy bien. En la hipótesis, retomando, porque quería explicar eso de ahí de las variables, en las hipótesis, como decíamos ahorita, ahí tenemos que validar las hipótesis, hay varios tipos de hipótesis, la H0, la H1, que por ahí también había videos, y se dan cuenta de que hay un trabajo estadístico de por medio. El último video, cabe mencionar, voy en el 1.5, el último video de por aquí, que hablábamos de las hipótesis y demás, ¿sí? Porque hicimos la encuesta, la entrevista y varias validaciones de cosas, ¿sí? Aquí por aquí está que se rechaza la hipótesis cero, ¿sí? O hipótesis nula, o se acepta la hipótesis uno, la hipótesis que estoy validando. Entonces, por aquí ya tiene un contexto, el video, no, de ahorita ustedes lo tienen ahí grabado y ya lo revisan, ¿verdad? Acá vienen diferencias también con los enfoques que tienen que hacer, ¿sí? ¿Qué es la población y la muestra para los que todavía no saben? Cómo se hacen los análisis con respecto al diseño de la investigación, que eso también ya se había retomado, ¿sí? En otros capítulos. Pero bueno, aquí en este caso habla de eso de la hipótesis y valida si sirve o no te sirve lo que estés validando. Aquí está un proceso medio numérico cuantitativo, pero sé que hay varios egresados de filosofía y letras que ven mucho lo estadístico, de físico-matemáticos, de FIME, otros de finanzas, otros de FACPIA. Entonces todos ellos ya traen esto, y para los que no, pues ahí más o menos le van a entender al proceso. Pero por eso lo puse con esa intención de que le entendieran de qué se trata esto del gráfico y la hipótesis y todo lo demás. Muy bien, vamos a pasar al 1.6, que son los objetivos. En este caso, pues ahí sí leo aquí de manera directa esto. La formulación debe comprender resultados concretos del proceso investigativo, deben ser alcanzables de acuerdo con las posibilidades del investigador, el tipo de investigación que se está llevando a cabo. Los objetivos deben plantearse mediante verbos en forma infinita, ir, dependiendo del caso, de tal manera que señalen la acción que ejecuta el investigador frente a los resultados de la actividad investigativa que ésta generará. ¿Sí? En el trabajo debe ser planteado un objetivo general, uno solo, y 2 o 3 objetivos específicos. ¿Sí? Entre los verbos se pueden utilizar estudios científicos como analizar, construir, diseñar, comparar, determinar, identificar o plantear. Todos esos deben de ser cumplibles, por eso se ponen en arrerir, ¿sí? Determinar, ¿sí? Analizar, validar, interpretar, etcétera. ¿Sí? Y luego tenemos, en este caso, el objetivo general de la investigación se formula de tal manera que el logro implica una respuesta a la pregunta de investigación o al enunciado. O sea, el objetivo general cumple con la pregunta de investigación o con lo que tú pusiste como enunciado. ¿Sí? Y los específicos, que en este caso indican los estudios que debe de cubrir, alcanzar el objetivo general. Van 2 o 3 objetivos. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿por qué deben de hacer esto? Para que tengan una idea de lo que van a elaborar, porque prácticamente esto es el proyecto final. Ahorita se llama avance del proyecto final, porque ya todo esto lo vieron, pero ahorita con lo que van a implementar de más información,
de otros aportes del libro, pues básicamente van a validar esto. Ustedes ya hicieron encuestas o entrevistas, los objetivos, los antecedentes del fenómeno, se preguntaron todo el proyecto que van a hacer, entonces es lo que van a validar. ¿Sí? Ahorita todavía no puedo contestar, déjenme, ahorita terminamos y ahorita ya contestamos prontas respuestas. Muy bien. En el 1.7 va la justificación. En la justificación dense cuenta que va de la mano con lo que hicieron en la primera actividad o foro. Comprende un planteamiento que claro y define términos o variables involucradas en la investigación, así como también la importancia de esta para el campo o el área del conocimiento, para la población, institución, academia, instituto, empresa, centro de distribución, maquila, etcétera, donde se lleva a cabo el estudio y para los investigadores. Es necesario investigar criterios para evaluar el valor potencial de una investigación, ¿sí? Y en términos de conveniencia, ¿para qué? Relevancia social, ¿cuál es la trascendencia? ¿Quiénes y de qué modo se benefician de los resultados de la investigación? Implicaciones prácticas, ayudar a resolver algún problema realidad o real, el valor teórico, si se llena algún vacío o hueco del conocimiento, si se apoyará o se refutará una teoría, si pueden sugerir futuros estudios o futuras líneas de investigación y la utilidad metodológica. Todo eso es lo que nos da como utilidad metodológica justificar esa validez. Eso nos lo dice Hernández Fernández Batista, ¿sí? Y nos dice en el 2003 en la página 52. Entonces ustedes van a validar esto, ¿sí? Y van a contestar a eso, así como en la actividad que dijimos ahorita, venían las cuatro, las cinco, eran las 5 Ws y las 2H, ¿sí? Las 5 Ws y las 2H, así igual aquí. Dense cuenta que va de la mano, pero aquí están justificando y validando por qué. Por eso les decía, si ustedes ya llevaron de la mano y se fueron de acuerdo a las actividades, a las entregas, pues no van a batallar porque ya está toda la información, nada más es delimitar y revisar los puntos finos, lo estratégico. ¿Ya? 1.8, las variables de estudio. Aquí tienen que llenar en esta se llama la tabla de la operacionalización de las variables. Aquí van a poner variable o categoría, qué tipo es, si es cualitativa, cuantitativa, ¿sí? O mixta, o qué tienen que decir. Bueno, aquí nada más es cualitativa o cuantitativa. Ustedes ya decir mixta es porque hay otra interpretación. Aquí van a decir qué dimensión, qué llega, qué alcance, quién tiene, qué autores, quiénes lo dijeron, y luego los indicadores, cómo la van a indicar, cómo la van a evaluar. El mecanismo de control que dijimos, que sea validable. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahí es el 1.8. En el 1.9 va el diseño metodológico, que eso ya ustedes lo vieron, ya es la actividad pasada. El diseño de investigación, que ya lo vieron como tarea. La técnica, que si es cuestionario, encuesta, focus group, entrevista en profundidad, el Google Forms o cuál. El instrumento y software que se utilizan, SPSS o Minitab o Smart PLS, varios, todos han mandado información y han dicho qué es lo que hacen esos software de estadística. Y luego van a explicar la población y la muestra, qué población tienes y con qué muestra vamos a validar para podérsela investigar, como dijimos hace rato, ¿no? O como se ha dicho también en las retroalimentaciones anteriores, si hablas de las pymes, pues no vas a hablar de las pymes de todo Nuevo León o Monterrey, ¿sí? Si hablas de las pymes, pues es una pyme, son tantos empleados. Si hablas de cierto sector, industrial, empresarial, agroindustrial o el que sea, ¿sí? Entonces tienes que validar. En el 1.9.1 viene el marco conceptual. Marco conceptual, pues su nombre lo dice. Van a utilizar su proyecto de investigación con un marco de referencia y con conceptualizaciones, con conceptos. Aquí básicamente son los conceptos. Hay cierta conceptualización, que decís que, por ejemplo, no sé, si alguien está investigando calidad, pues tiene que utilizar el Total Quality Management, alguien va a utilizar algún TQM, por ejemplo, o alguien puede ser el Six Sigma, otro utiliza el de las 7 S de McKinsey, otros utilizan tablas de control, y así sucesivamente, cada quien tiene su estrategia. Entonces aquí ustedes van a decir qué conceptualización toman para validar esa información. Entonces aquí va cómo se describen los conceptos, las definiciones o variables o categorías, y entonces cómo se muestran las concepciones de los fenómenos a investigar desde diferentes perspectivas. Sí, o sea, cómo lo ve la administración general, cómo lo ve los controles de calidad, cómo lo ve Hacienda, cómo lo ve una empresa que es recolectora de ciertos procesos, o una empresa de control,
o auditorías, o externas, o internas, o no lo sé, ustedes van a decir eso en el marco conceptual. Por aquí, pues básicamente ya está validado, o sea, no es más que decir, hay variables, están dimensionadas, hay indicadores, sí, y entonces vamos a validarlas. En el 1.9.2 es el marco teórico. El marco teórico básicamente es la teoría, es lo mismo, lo que se enmarca del proceso, la terminología, lo que estamos validando, eso es un marco, ¿sí? Y decir teórico, es decir, todos los autores que nos validan esa información, quién lo dijo, no lo estoy inventando yo, ya hay una teoría y entonces ese marco teórico son los teóricos, los clásicos. Si estamos hablando de ciertos fenómenos o ciertos procesos, ¿sí? O validando, oye, ¿qué es calidad? ¿Qué es cultura laboral? ¿Qué es ética socialmente responsable? ¿Qué es el factor de finanzas corporativas? ¿Sí? O finanzas corporativas, o procesos financieros, o validación de controles para dar créditos, ¿no? Como el de las 5 Cs. Entonces, cosas por el estilo, que son financieras, pues hay un marco teórico y una teoría. Van a poner a los clásicos, a los autores. ¿Sí? Sí, a veces puedes decir que Adam Smith, pero pues es antiquísimos años, aunque es el padre de la administración, u otro como Philip Kotler, que es el padre del marketing moderno, o etcétera. Pero aquí tomarás a los clásicos citados también por otros autores que validen esos conceptos y que digas, bueno, la administración se maneja de tal y tal. Aunque hay la de Abraham Maslow, la de Henry Fayol, o la de los otros, los hermanos Gilbert, pues son los básicos, son los clásicos, porque de ahí se generó la información. Pueden citar autores actuales que manejen esos mismos formatos y esas mismas teorías. Entonces, aquí en el marco conceptual, sí, sí, mínimo 5 conceptos. Digo, en el marco conceptual mínimo 5 conceptos, y en el marco teórico, pues toda la teoría. ¿Sí? Toda la teoría. Aquí ya hablamos de un área específica del conocimiento que sirve de fundamento, explica aspectos del problema de estudio, ¿sí? Y aquí contiene elementos empíricos, conceptuales, metodológicos, históricos, organizados de manera coherente y crítica. Por tanto, es importante el aporte personal del investigador. Aquí el investigador va a decir tal teoría en base, por ejemplo, no sé, si hablamos de just in time o de controles de calidad, pues lo hizo Conini, ¿sí? Que toma bases de Henry Toyota o el Toyota Production System, o no sé, o sea, ustedes ahí validan la información. El trabajo, usted menciona títulos capítulo 2 y 3. Sí, aquí nada más es el uno ya está integrado en el trabajo de estudio, y cada capítulo es una presentación general del contenido de este capítulo párrafo, constituido 6 u 8 renglones. ¿Sí? Aquí en este caso hay ejemplos como diseño metodológico, capítulo 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. ¿Ya? Luego el capítulo 2, aquí son los marcos, el marco jurídico, etcétera. Aquí se pone un ejemplo de educación, ¿sí? Y luego ya el marco 3, pues seguir con la cuestión educativa y las referencias. ¿Sí? Aquí en este caso, dejen el uno es esto que están haciendo ustedes, déjenlo así como tal. Ya lo que es el uno, el 2 y el 3 ya lo dejaremos para el final, para el proyecto final, donde ya lo van a tener que cubrir. Ahorita va a ser del 1.9 al 1.10. Y en el 1.10, referencias bibliográficas, ¿sí? Un listado en orden alfabético de la información de los documentos que fueron citados en el protocolo de investigación. Debe de existir estricta coherencia entre las citas y las referencias. Y van mínimo 20 referencias, o sea, 20 fuentes bibliográficas. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nos vamos con esto? A que pues tiene que estar citado, y aparte de que está citado, pues que esté validado, porque muchas veces, muchas veces ponen un autor y se busca ahí y no está en las fuentes bibliográficas, pero no está en el documento. O viceversa, lo tiene en el documento, pero abajo no está citado. Entonces a veces nada más citan un documento y utilizan 8 o 10 libros para validar las citas. De hecho, todo se cita. Y muchas veces nada más citan en las fuentes bibliográficas al final, pero también hay que citar a lo largo del documento. Si están tomando y diciendo cosas que no son aportación de ustedes, que son otros autores. ¿Verdad? Bueno, entonces eso. Bueno, a lectura complementaria pueden leer estos libros: el proyecto de investigación de Arias, de Fidias Arias, el de Sampieri que estamos llevando a cabo, este libro. Sí, hay otro que habla de educación y etcétera, pero es para que vean el formato, no porque tenga cuestiones de educación, pero es para que vean el formato, que es una encuesta y qué tal, y así sucesivamente.
Bueno, la evidencia va en este formato. Mucha gente lo entrega en PDF, lo entregan con otro tipo de letras, lo entregan, etcétera, y entregan las hojas que quieren. Aquí ya en este formato, como es el avance del proyecto y pesa más porque vale, pues vale cierta, ¿qué calificación vale? No sé si vale, sí, vale 20 puntos, esto. Entonces en por ahí viene publicado ahorita, checo. Pero bueno, viene en formato Word, tipo de letra Times New Roman, el tamaño es 12, el internado 2.0, la alineación va justificada, ¿sí? A veces pues es a la izquierda, pero ya como ustedes se supone que van a tener un formato de cómo se va a imprimir, déjenlo así justificado, ¿sí? Todas las hojas van numeradas, excepto la portada, van en la parte inferior, en la parte de abajo y del lado derecho, o sea, aquí, ¿sí? A partir de la introducción. ¿Sí? Ahí está, esquina superior derecha, o sea, aquí donde está el signo de interrogación, para el que no sepa. ¿Sí? Márgenes 2.54 por todos lados de la hoja, porque después es el formato que van a tener para imprimir y que batallen menos. Sangría de 5 espacios. Uso de normas de publicación de la Asociación Psicológica Americana, que el APA, en formato APA, todavía les falta para el APA varios. Hay que poner el apellido, las iniciales del nombre, luego entre paréntesis el año, el título con cursivas, luego el número de la editorial, el estado y país, y ya con eso se cierra. Entonces tienen que validar. Ahora, cada formato, si es una fuente digital, es otra cosa el formato APA, si es de un documento del Google Scholar, o si dependiendo de donde sea, cambia el formato de la norma APA. Mucha gente pone la APA de Word, el formato de Word por APA de Word no sirve. ¿Sí? Entonces tiene que poner el formato APA, revisar y validar cómo se escribe y tomarlo en cuenta. Por ahí yo les facilité un libro que viene Normas APA séptima edición, ¿verdad? Es la versión más actual y entonces ahí con eso ustedes saben si es libro, si es documento, si es revista, si es tesis, si es un libro, si es un documento, si es libro digital, si es tomado de la web, si es de un repositorio, etcétera. Ahí viene cómo se cita, para que no estén batallando. Pero dependiendo del documento que encuentren, pues es lo que van a citar ahí. Es importante que la información que incluyan sea extraída de fuentes científicas y confiables, respetando la autoridad de los autores y ya sean personas naturales o jurídicas. Hay gestos donde que hay de cosas de gobierno, se citan de una manera. Cuando son personas, también es otro. Pero en este caso, tienen que checarlo de fuentes confiables, porque hay gente que se va a Wikipedia, Wikileaks, todas esas no nos sirven y la información está repetida y mal. Entonces, tienen que buscarlo de fuentes confiables del INEGI, de revistas de Scopus, Web of Science, etcétera, de revistas indexadas, de repositorios, de tesis, de etcétera. Entonces, es eso, ya lo habíamos platicado y es eso. ¿Sí? Y las cuartillas en teoría son de 20 a 25 cuartillas, o sea, 20 a 25 hojas del proceso de lo que ustedes van a hacer. Acuérdense que pues es una tesina, mínimo son 69 a 90 hojas la tesina, entonces en este caso, pues ustedes ya con esto van a ir haciendo más grande lo que van a contener. ¿Sí? Bueno, siguiente, eh, el alumno contesta en línea la tarea o sube el archivo, guarda los cambios, ¿sí? En la etapa se envía la actividad tarea calificada o calificación del tutor. El trabajo incluye portada institucional, ¿sí? El logo de la universidad, el nombre de la maestría, el nombre de la materia, tópico, el nombre completo del participante y nombre del tutor y fecha de entrega, ¿sí? En este caso es eso, vamos a darle acceso a alguien que va a entrar. Muy bien. Entonces, en este caso es importante. ¿Por qué? Sí, porque básicamente ya estamos hablando que es nuestro proyecto final, es la antesala del proyecto final, pues somos avance del proyecto y entonces tienen que hacer esto. Entonces ya no es a como quieran, a como entregue, a que el profe como quiera me lo recibe, pero aunque vaya en, en, en punto, en PowerPoint o en PDF que han mandado tareas, ¿no? Así está como se pide, así es como se va a recibir. ¿Sí? Chequen también otra cosa, ahorita explico esto final. Este, no se calificarán tareas en estatus borrador. Para enviar las actividades son tres cosas. ¿Por qué en estatus borrador? En estatus borrador puede ser que el documento lleve acentos, lleve ñes, lleve gatos o sea, otros signos raros o paréntesis o no sé. Y aquí la plataforma no me deja que lo califique. Y luego lo busco y a veces no me lo deja descargar. Entonces esa es una opción. Otra opción es que el documento no se fue correctamente o hubo un fallo en la luz o en el internet.
y etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede con borrador? El estatus de borrador a ustedes les aparece ahí y ustedes pueden eliminarlo y volver a hacer el envío. Pero cuando ustedes no le saben, lo mandan o no lo checan o no tienen ese control, lo envían, a mí me aparece como borrador y yo no se los puedo calificar. ¿Sí? Entonces, en este caso hay que revisar eso. ¿Sí? Ahora, fíjense aquí otra cosa interesante. Sí, porque anteriormente habían mandado actividad uno guión bajo, tus tres iniciales. ¿Sí? Esto de aquí es para tener control, porque si la tarea se llega a perder o se extravía en la plataforma, ustedes me dicen, no, profe, yo lo envié como protocolo y luego mis iniciales, ¿sí? VMC o no sé. Ah, tal, ok, y ya lo checo. ¿Sí? Y entonces así queda. Pero esto lo he explicado hasta el cansancio, señores. Ahorita vamos en la actividad número 5, ¿sí? O 4 actividades y ahora la evidencia, que es esta. Pero en este caso, para que lo manden así, ¿sí? Porque mucha gente le pone proyecto final de final, que es el bueno. Pues yo no sé eso. O le ponen las iniciales y el nombre. Juan González.mxz, ¿sí? O le ponen trabajo, metodología de la investigación. Y le ponen con acento, investigación y metodología. Todo eso hace que el documento no se puede descargar. Sí, parece cosa adrede, ¿verdad? Pero no lo hacen así. Ya me ha tocado estar revisando tareas. Ahorita puedo abrir tareas. No me gusta exhibir gente, pero de perdido hay 5 de los 90 o 120 que están en el grupo. 120, pero nada más suben 90 los tareas. Y de ahí, pues estamos hablando de un grupo de 5 u 8 gentes que lo mandan así. Entonces, hagan caso, por favor. A lo mejor es porque nunca lo hayan leído, o porque no envían las tareas, o porque es la única tarea que envían, o no sé. Pero este ya es un proyecto y ya vale buena cantidad de porcentaje. Inclusive yo esto lo subí y tienen más de 2 semanas, tuvieron casi un mes, le subí como con 29 días de anticipación y por ahí debe estar, porque ahí viene cuando yo lo publico. Pero con esa intención, para que trabajen, para que lo hagan. Ahora bien, ¿qué va? Protocolo, guión bajo, tus tres iniciales. ¿Ya? Y si tiene segundo nombre, se cancela el segundo nombre. Va nada más primer nombre, como dice aquí, apellido paterno y apellido materno. Se acabó. Hay gente que le pone cuatro iniciales y la fecha, no 23 o como aquí, ¿no? Abril 24, no, no. Nada más así ya se acabó. Protocolo guión bajo y tus iniciales. Bye. ¿Sí? Y lo explico cada vez que hay clase, pero pues nunca han hecho caso. Entonces, o hay muchos que todavía no saben y por eso se cancela la actividad y se va a borrador. Muy bien, aquí en este caso, privilegiar la información fundamentada y sustentada teóricamente. Hay lineamientos de metodología. ¿Sí? Aquí revisen lo que dicen los autores, lo que vale la información. Por eso dice aquí sin falacias, que es falacia es una falsedad, o imprecisión en la conclusión, que no concluyan. Citar correctamente, revisando todas las fuentes contenidas en el texto, ¿sí? O sea, reflejar la bibliografía, las fuentes, las citas, todo en APA. Consultar fuentes de información privilegiando aquellas que sean recientes, 5 años o menos. Mucha gente maneja desde 1958. Pues ¿para qué me sirve esa información? Eso no me sirve. Aunque el forcismo y Henry Toyota y todo eso, por ejemplo, allá Henry Ford fue en 1890, antes de 1900. ¿Sí? Y luego después esos procesos se hicieron mecánicos, se mecanizaron, se perfeccionaron y etcétera. Pero pues eso lo pones en la línea del tiempo. Aquí tendrías que poner autores de actuales. ¿Sí? Ahora yo les hago esta connotación porque acuérdense que van a entregar, faltan 2 años para que terminen y entonces qué información van a tener. Y adicional a que cuando ustedes los validen también les van a decir, oye, son 5 años o menos la información en las tesis. Entonces, por eso ustedes el buscar documentos fiables y confiables que les validen la información. Evitar utilizar pronombres propios, la investigación se redacta en infinitivo, otra vez. Ir, utilizar lenguaje profesional, cuidando el uso de términos correctos, que no es coloquial, acuérdense, es un lenguaje fino. Redactar correctamente respetando la totalidad de las reglas del lenguaje, ortografía, sintaxis, ¿sí? Revisar las reglas del lenguaje vigentes para no ser reiterativo, para no validar, para no después repetir lo mismo, etcétera. O para que aunque repites utilices diferentes verbos. Utilizar correctamente conectores entre párrafos y los tiempos verbales. Algo me topé con algunos que decían en base a, quién sabe qué, 20 veces decían en base. En base es un envase de vidrio. Se dice con base a tal.
Entonces hay varias cosas interesantes que deben de evitar de cometer esos errores, ¿sí? O por ejemplo hay alguien que ponía, después de todo y finalmente encontramos lo mucho que nos importa todo esto. Pues son 5 cosas y en las 5 me estás diciendo lo mismo en las 5 palabras. ¿Ya? Entonces tiene que revisar eso. Utilizar conectores entre párrafos y tiempos verbales, evitar el uso de ambigüedades verbales, como les decía, usualmente, generalmente, comúnmente, todas las que sean así, ambigüedad, porque no nos está explicando nada. Generalmente, pues es para todos. Usualmente, pues algunas veces. Es mejor que digas así a que lo digas de esa manera. ¿Sí? Y también plagio. Por ahí me topé unos trabajos que tenían este plagio, los cancelé, son en ceros de las tareas que han hecho, porque utilizan el chat GPT. Los invito a que no lo hagan, porque yo aquí tengo uno que se llama Safe Assignment, que es para revisar las tarjetas del plagio, las tareas, y hace una tarjetita y te dice, trae plagio, tanto por ciento, y el trabajo se cancela. Entonces, no abusen del copy-paste de lo que están haciendo, ¿sí? O revisen o parafraseen, o etcétera. Este es mi consejo. Criterios de evaluación. Cumplimiento de cada uno de los 10 puntos mencionados, ¿sí? El formato Word en estructura solicitada, contenido completo, respetar la extensión mínima, que son las 25 cuartillas, envío del formato solicitado, ¿sí? Y enviarlo con iniciales, primer nombre, 2 apellidos y número de actividad. Se acabó, ¿ya? Y en esto, fecha límite, estamos hablando que son en 6 días más. 14 de abril 2024 a las 23:55. Entonces prácticamente es eso. Por ahí, pues prácticamente para esto no subí yo apoyos visuales ni nada, porque pues ya es la información. Revisen en repositorios, tesis validadas, en revistas indexadas, todo el tema que están haciendo, aunque sea muy personal y muy propio, y lo que están elaborando. Muy bien, entonces prácticamente es eso. Vamos a la sesión ahora sí de preguntas y respuestas para dudas y cosas que tengan por ahí por el estilo. Dejo de presentar material y ahora sí me voy a con ustedes. Ahora sí, díganme. Alguien por ahí había hablado ahorita y había levantado la mano. Vamos a ver. Eh, Era María Guadalupe. Dice. Ah, ok. Se fue una. No, pues aquí hay que verla. Aquí habría que verlo con ella. Esa es otra historia. Bueno, ya vi el mensaje de María. Ok, entonces sigue Reina Alejandra. Díganos. Buenas tardes, maestro. Le quería preguntar dos cosas. ¿Se puede usar el Scriber Citation para estar generando en rápido las fuentes, por ejemplo, cuando son de Internet? Pues lo preferible es que la sepan ustedes citar de manera práctica y manual. Porque te pueda fallar. Es que mira, el Word te da un formato. El Sí. formato hay formato Chicago, formato APA, formato es el otro, el Vancouver, sí, el Harvard, el ISO, y hay otros 3 o 4 formatos más. Entonces, el asunto es que tú le pones con el Word y te da el formato. O a veces Ujú. citan y le dan copy-paste. Y sí se copia, pero se copia el formato que estaba anteriormente. Entonces, como no sabemos cuál es, lo ideal es irte por el APA y no batallar. Sí, O sea, de hecho no es tardado, lo haces 2, 3 veces, ya la cuarta ya le aprendes y ya le sabes. O sea, en realidad, aquí lo que me hace ruido es que ya vamos a la mitad del proyecto y todavía no saben citar. Y siempre les quito puntos por no citar. O sea, a veces por no citar, a lo mejor tienes 5 citas y tienes una mal, yo te tengo que quitar el punto 50. No te puedo quitar punto 10. Como en acentos, sí. En acentos, cada 3 errores ortográficos o acentos, te quito puntos. Y ahí sí puedes juntar hasta un punto para que tengas 30 errores. ¿Sí? Y que hay gente que sí también le ha pasado. Que les digo menos esto y menos acentos y menos lo que decía ahorita, mayúsculas que no acentúa y demás. Pero pues es otra historia, ¿no? Pero en este caso sí funciona así. Y cuando se equivocan en APA es menos punto 50. Entonces, tienes 5 citas, te equivocaste en una, pues te quito el punto, porque así lo requiere la norma. O sea, no es de que eran 5 y tomen menos punto 10 en lugar de un punto. No, tiene que ser punto 50 porque está mal escrito, pero en este caso sí es porque no le ponen cursivas a ningún título, o no le ponen los años, o no le ponen el documento de donde salió. Mucha gente pone nada más la liga,
Ujú. La liga no es un formato APA. Tienes que poner en dónde, en qué fecha, cuándo se descargó, quién lo autoriza, de qué Sí. fuente. A lo mejor lo sacaste de un blogspot, a lo mejor lo sacaste de un www, a lo mejor lo sacaste, no sé. Entonces eso. Pero te digo, preferentemente es eso, porque luego si está mal citado, se te van a quitar los puntos. Ok, y mi otra duda es saber si usted conoce o que sepa, vaya, en mi campo de estudio financieramente estoy viendo lo de los viveros. No he encontrado casos específicos documentados en Nuevo León. Encuentro, por ejemplo, Estado de México, Morelos, pero ya como algo en producción, sí, como en masa, ¿no? De que producir los pinos. Pero aquí en Nuevo León solamente encuentro notas médicas sobre parecido al tema, pero nada exacto. Saber si usted me pudiera orientar un poco qué me está fallando en la búsqueda o si de plano no encuentro es porque no existe. Pues es que el asunto es de que es bien complicado. Yo le dije desde un principio, desde que me dijo que usted al principio traía que iba a tener un dron y que ese dron iba a medir el estrés de las hierbas o de las matas, algo así, No, ¿no? Ah, bueno, alguien había hablado así la vez pasada. Y le digo porque si hay grabación. sí, Y me sí. dijo que iba a poner un dron y que ese dron o detector de no sé qué iba a detectar el clímax de las plantas o el estrés. Bueno, haz de cuenta que el asunto es que yo le decía, bueno, usted es especialista en eso, usted es de botánica, no, pues que no, usted le sabe a esto, no, tampoco. Entonces le dije, entonces, ¿qué me vas a explicar en tu investigación? Ujú. Acá en el caso de usted tendría que decir cómo financieramente va a validar algún proyecto en cuanto a vivero, pero usted tiene que definir qué del vivero. Ajá. Yo en cuestión lo estoy manejando tal cualmente solo lo financiero, la viabilidad de un vivero, porque lo estoy haciendo yo, porque tengo conocidos que tienen años en eso y porque vaya, cercanos tengo con quien poder validar de que, a ver, cómo son tus ganancias y etcétera. Pero ya metiéndome a lo académico, no encuentro referencias. Y ya se puso a buscarla ahí en repositorios, en revistas indexadas, en etcétera. A lo mejor me falta ahí, pero Es he eso, buscado porque ahí en tendría, el... es que usted no le ha dado todavía, en este caso, o sea, se cuenta que tú ahorita le estás disparando a todo, a una nube, al sol, a lo que pase, y tú tienes que dispararle algo exactamente que, Ujú. entonces a lo mejor no estás tú poniendo los ojos en el objetivo crítico. Ok, ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? A que tú digas un proyecto de inversión en donde inviertes 3 millones de pesos y vas a poner un vivero o 4 viveros y ver cuál es la rentabilidad y explicar cómo se comportan y ver qué vas a elaborar o conseguir socios o etcétera y explicar el proceso. Pero como tú no tienes determinado eso, entonces tú das ok. cuenta que estás yendo con uno y con otro y con aquel y con acá y sí te pueden dar información a ellos de su negocio. Pero el asunto es de Ujú. que tú determines qué es lo que tú quieres validar. Ok, Porque, haz de cuenta, tú ahorita lo que tienes que hacer es tener tu problema de investigación, porque si no, ¿qué vas a investigar? sí. Entonces, tú dices, bueno, es que voy a explicar financiero. ¿Financiero qué? El plan de negocios, el retorno de la inversión, cuánto vas a invertir de dinero y cuánto te va a generar de utilidad, ¿sí? Si vas a conseguir socios y cuánto les vas a dar a ganar y cuánto dinero invirtieron contigo. O si tu negocio tiene cierta problemática y no tienes controles y vas a establecer controles y ver cómo se comporta el negocio y ya cuando tengas los resultados de un año, explicar qué va a pasar el siguiente año y hacer una proyección. O sea, hay muchas cosas, pero tú tienes que determinar qué es lo que va a hacer. Ahora, como es tu investigación y es tu proyecto y es tu negocio propio, pues yo no te puedo decir qué y qué, Sí, sino tú sí. tienes que validar qué. Ok. O sea, revisa, pero te digo, revisa en revistas indexadas o en revistas que se especifiquen en eso, que se especialicen, y entonces eso que tú estés revisando ya es lo que tú vas a validar. Entonces ya Ok. dices, o sea, haz de cuenta que ahorita tienes la enfermedad, pero no le pones nombre y apellido. Ajá. Entonces, ¿cómo te voy a dar medicamento para que te cures? Pues no, porque no sé cómo se llama. Sé que estás enfermo y que estás saliendo adelante. Entonces, aquí en este caso, el comentario es, tienes que ponerle nombre y apellido a ese proceso. Si es un, o sea, te está yendo bien, pero a lo mejor porque tú le sabes o porque es un punto o etcétera. Pero si tú mides el riesgo, te va a dar diferentes resultados.
Entonces a lo mejor o medir el riesgo, o medir qué sí se debe de hacer, o medir por temporalidad qué es mejor en tal temporal. Ahorita dijiste que pinos, ¿verdad? Y a lo No, mejor o sea, un ejemplo de lo que he es un encontrado. decir, o Ajá. sea, estoy comentando yo un ejemplo en pinos, pero yo no sé cuánto tiempo tengas que sembrarlo y luego en cuánto tiempo se da, ¿verdad? Ujú, Porque nada más vas a venderlo en diciembre y se acabó. claro. Entonces, ¿qué rentabilidad va a haber? ¿O qué merma? ¿O qué proceso? ¿O los vas a traer de otra parte y te conviene más? Pero pues no lo sabemos porque pues, hay que poner eso en letra, ¿verdad? Hay que sentarlos y validar y escribir. Ok, sí, muchas Sí, gracias. sí, sí, entonces eso. Ujú. Bueno, Catalina, díganos. Catalina Martínez siguió de levantar la manita. Sí, maestro, ¿me escucha? Sí, dígame. Bueno, pues por ejemplo, en mi tema yo lo quería sobre los riesgos y los rendimientos de los fondos de inversión, pero se me dificulta un poco en la Es que no determinación se de la escucha, población. mija, se vicia mucho. Se vicia mucho donde está usted, no se escucha bien. Le entendí A nada ver, más fondos de inversión. espérame, es que tengo los audífonos, déjame los desconecto. ¿Ya me escucho mejor? Ujú, sí, díganos. Ok, que mi tema es sobre los rendimientos y los riesgos de los fondos de inversión, pero donde estoy teniendo un poco de dificultades es en seleccionar donde quiero establecer la piscina. No, no le entendí. ¿La qué? A ver, ahora sí ya me escucho bien. No, si quiere me lo manda por escrito para no perder tiempo porque yo ahorita todavía Ok, tengo la está mañana que bien. ocupo. Entonces, ahí me lo manda por escrito porque no se le entendió nada. Está muy viciado su audio. Vanessa nos dice, Vanessa Orozco. Hola, buenas tardes. Sí. Doctor, lo que pasa es de que el viernes le entregué la tarea, pero el domingo estaba revisando y me di cuenta que se quedó en borrador. Le mandé un mensajito, no sé si me pudiera dar chance. Pues necesito revisarlo porque Pero, sí, porque el detalle es que por eso se agendan con tiempo. sí, Todas las sí, sí. actividades siempre se agendan con 2 semanas de anticipación. Por lo mismo, para que entreguen antes. O sea, en Sí. ningún lado te dice entregue exactamente el domingo a las 23:55. Eso dice como tiempo de reserva. Pero no porque para que entregues el mero día y a la mera hora. Sí, 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 Entonces, yo hay entiendo. que validar, sí, porque a veces me han hablado a mí a la 1:30 de la mañana y me dice, maestro, es que te atiéndame y que me puse por 2 minutos. Y pues es que eso hacen mal ustedes. Se supone que ustedes deben de anticipar y la anticipación es por eso, para que agenden con tiempo y por eso son 15 días que se dan de anticipación. Hay gente ahorita que ya me envió el anteproyecto o me envió el Sí, sí, texto. sí. Entonces, no están esperando hasta que sea exactamente a jugar a prueba y error y me quemo y no me quemo y etcétera. Y decir, lo va a mandar el mero 14 a las 23:51. Pues no. Entonces, déjeme ver qué se puede hacer. No le aseguro nada por la cuestión de que se agendan las tareas. Entonces, ya. Y si no, pues no lo va a poder revisar. Pero Ah, ok. prácticamente así es. Pero es lo mismo para todos, ¿eh? No se preocupe. O sea, no Ah, nada no, más sí con está usted. bien. Es con todos igual, porque si yo permito eso, pues van a entregar la tarea a la hora que sea. Al cabo se lo entregué a tal y se los acepté. Entonces pasa así, ¿verdad? O si me dicen lo penalizo, no, sí, como quiera, revísemela con sobre 70, sobre 80. Entonces no puedo hacer eso. Ah, ok. Pero bueno, No, sí está bien. sí, sí, sí. Sí, de hecho, Ok. pues es lo que le digo, por eso se agenda con tiempo. Ok, Ah, no, sí Osmara. está bien. Ujú. Ok, Osmara me dice. gracias. Sí, no se preocupe. Sí, díganos, Osmara. Hola, muy buenas tardes, doctor. Ujú. ¿Sí me escucha? Sí, claro, sí, dígame. Sí, mire, tengo una duda acerca de mi investigación. Yo trabajo en una empresa de tecnología. Estoy en el departamento de ingresos y ahí vemos la facturación y la recuperación de cartera. Ujú. ¿Se puede hacer esas dos variables? Bueno, pero con respecto a qué, porque se me hace, a ver, ¿estás tú en qué departamento? Es cobranza. En el departamento de ingresos. Ok, el departamento de Es, ingresos. ajá. Ujú.
¿Y tus variables son cuáles? Quiero determinar cómo influye la facturación en la recuperación de cartera. O sea, la facturación con la cobranza. Los ingresos con la cobranza. No, pero son dos cosas diferentes. La facturación es una cosa, que es la venta, y la cobranza es otra. O sea, tu relación no va en base a la facturación. Tu relación va en base a las cuentas por cobrar. Porque tú estás vendiendo a crédito. Porque Ajá. entonces hay una, o sea, cuando hablamos nosotros de cartera vencida significa que tú vendiste a crédito y no te han pagado y estás en labor de cobranza. Y tú vendes a crédito y vendes a 7 15 días, no sé. Anteriormente se pagaba hasta 3 30 60 90 días, como Sorianas y demás. Ahorita ya no, porque el SAT te dice que tienes que facturar todo en ese mes y no te puedes brincar a cierre de mes, o eso ya depende de ti, la negociación que tengas en el contrato. Pero eso es otra historia. ¿Usted vende tecnologías? ¿Tú vendes computadoras o qué es lo que venden ustedes, sus servicios? Vendemos un software de un sistema contable o sí, sí, desarrollamos softwares para tres sectores de industriales. Sí, sí me acuerdo de que vi tu tesis, pero eso es lo que le falta, es que eso es lo que le falta a tu tesis. O sea, tu tesis tú tienes que decir, en este caso, si lo que tú estás haciendo, o sea, en el hecho es de que no les pagan porque no hay resultados, o porque no les pagan, porque hay cartera vencida, ¿por qué? Es mi pregunta. Bueno, lo que ahorita está pasando es que no hay suficiente ingreso para nosotros, ¿cómo se puede decir? Mm, no hay suficientes ingresos y hay una recaudación de cartera muy baja, o sea, solo se está cobrando lo que es recurrente y no hay una solvencia económica para las obligaciones financieras de la empresa. ¿Cuánto tiempo tiene así la empresa? Ya para un año y medio. No, entonces la empresa va de picada. O sea, aquí en este caso tienes que hacer un mecanismo correctivo, preventivo, correctivo, aunque pues ya no es de intervención oportuna porque ya la empresa va de picada. O sea, si se está presentando eso, ya no vende, ya no te pagan y no se incrementan las ventas ni hay pagos, solamente los recurrentes por obligaciones fiscales, pues es gente morosa. Y esa gente morosa vas a gastar más dinero en cobrarles, en cobranza, en abogados, en etcétera, en abrirles un juicio, que lo que vas a recuperar. O quiero pensar que por algo no lo hacen. O la otra es que ya los vas a perder como clientes y pues ya no te vas a tener ese dinero que te está captando. Entonces es algo muy complicado. Pero entonces tu fenómeno es descriptivo. Pero entonces tú lo que estás haciendo no es la facturación, porque la facturación no tiene nada que ver ahí. El problema es la no facturación, que no estás facturando y que tampoco estás cobrando. Y al no tener eficiencia, pues también estás teniendo esa problemática. Ahora, si quieres hacer eso, tienes que determinar cómo le vas a invertir. ¿Tienes dinero para invertir? Porque si no tienes dinero de ventas, pues menos para invertir. Entonces ahí tienes un serio problema con lo que vas a hacer o en la investigación. O a lo mejor es criticar lo negativo y ver cómo cambias eso negativo a que sea positivo. A que se cobre más, a que haya un factor de eficiencia en la cobranza, a que los servicios sean mejores, no lo sé. Pero el asunto es que, por eso te decía que a lo mejor en lo que has entregado no ha tenido ese soporte. Ajá, sí, ese es el punto. Ahí estoy como que un poco trabada porque pues bueno, son las cosas que yo veo y pues son más fáciles para mí describirlas, pero creo que ahí estoy fallando en la investigación. Sí, sí, definitivo, porque pues ya estamos viendo la problemática así. O sea, yo te estoy diciendo la problemática como la veo de afuera. Puedes utilizar a lo mejor algún asesor o un X aparte y te está diciendo cómo funciona ese negocio, cómo opera. Pero aquí en este caso, el asunto es de que pues tú tienes que determinar o explicar eso y que no lo hagan, porque si lo hacen van a caer en ese proceso que la empresa pues ya no va a vender o va de picada
o tiene problemas, o tiende a desaparecer, o la va a comprar otro, y qué hacer si la compra otra persona y ellos la venden. No lo sé. Ahora los software hay que ver también qué onda con los software, porque el software hay ciertas cantidades, precios, y a lo mejor están yendo con algo más más rentable mercantilmente hablando, o más barato, no sé, o sea, ahorita con el marketplace y con todas esas cuestiones de tecnologías, pues a lo mejor también por eso se está perdiendo ese valor que tuviera, ese valor agregado. Sí, o sea, es un decir, hay aplicaciones de Power BI, del Excel gratis, pues mucha gente ya no toma el curso, ya no, etcétera. Entonces todos los que daban cursos y capacitaciones, bye. ¿Sí? O a lo mejor ese software hace todo lo que haría un programa y entonces pues ya no requieres eso. O a lo mejor pagan una mensualidad. Yo recuerdo que antes había programas hasta para facturar y tú pagabas 1,500, 2,000 pesos y te facturaban, no sé, 40, 50 facturas o 100 facturas por mes. Ahorita ya hay paquetes de software que te hacen eso y te hacen hasta más y te sale más barato. O te cobran a 3 pesos cada factura, por decir algo. Tú ya en base a tu volumen de factura, pues es lo que tú pagas. Ya no te gastas ni en imprimir papel. Ya, porque todo es digital. Entonces, pues hay cosas así. A lo mejor ustedes algo hicieron mal o algo están haciendo mal. Entonces tú detectar cuál es el factor y qué es lo que tengas que hacer para que hagas tu proyecto. Pero, por ejemplo, invertir, pues no puedes invertir porque sería algo hipotético y no es rentable invertir porque ni siquiera hay ganancia. ¿Sí? Decir recuperar y contratar unas personas para que recuperen cartera, pues que recuperan si el proceso es en base a lo que tú vendes o a lo mejor lo que se mueve de software que está deteriorado o el valor de la gente o qué es lo que tú crees que disparó eso. Pues yo creo que es el sistema, el software anteriormente estaba muy estabilizado. Ahora desarrollaron un nuevo software y creo que pues hay muchas quejas de los clientes con la estabilidad. Ujú. Bueno, pues a lo mejor en este caso sería analizar eso, pero el asunto es cómo solucionas el problema, cómo lo solventas. Si no depende de ti, tú no eres desarrolladora web ni nada. Es correcto. Sí, por eso te digo, o sea, es que ahí habría que ver en dónde tú puedes hacer desde tu trinchera y puedes hacer ahí eso, o hacer un plan de trabajo, o hacer un modelo de negocio, o hacer algo y que fuera. Pero el asunto es de que como no puedes, pues ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces habría que revisar ahí qué es lo que vas a hacer. Pero te digo, chécate que va evidenciable, tiene que ser algo que sea cumplible, tiene que ser, etcétera. Entonces, pues son cosas así. Entonces ahí ya depende de lo que tú estés mostrando. Pero sí, sí tienes que sentarte a revisar y pues busca empresas de ese rubro, igual que tu compañera de ahorita, pues busca en la teoría fundamentada que hay con esas revistas, que hay con esas empresas parecidas, qué es lo que se elabora, qué es lo que se hace y desarrolla un plan de trabajo o un proyecto a 2 años o qué se pudiera hacer o qué atención le puedes poner, porque el asunto es de que si fuera factor humano, calidad, un proceso, pues como asesora o consultora, tú ya dices, bueno, vamos a capacitar a los vendedores para que exista ta cosa. Pero pues acá en este caso no depende de ti, depende del desarrollador web y pues ya es otra cosa. Entonces pues opta por estudiar otra cosa o investigar otra cosa. Ese sería el concepto. Porque ahí donde estás pues no vas a desarrollar nada. Sí, o sea, lo ideal es que sea en tu empresa, en etcétera, tu lugar de trabajo, pero tiene que ser un proyecto que sea factible. Al final de cuentas, a lo mejor hay un proyecto que ganes menos o ganes más, o etcétera, pero que sea factible para la investigación o para la inversión. Acá, pues el tuyo, pues no, porque ¿qué inviertes? ¿Qué le metes? Ahora, si es hipotético, ¿verdad? Pues tus resultados también van a ser hipotéticos y no sirve, porque es una evidencia real, algo palpable. Entonces, pues es eso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tú dices, no, pues a lo mejor tengo ese problema, pero puedo hacer de minorizar el scrap o la merma o un proceso eficiente de esos 10 que son deficientes, uno eficiente y ese que es un factor decisivo para que me contraten o ganen más o hay ahorro, pues ahí sí. Pero si no lo tienes, pues es complicado. Entonces ahí tendrías que validar. Bueno, ok, ¿alguien Ok. más, señores? Sí, sí, ¿alguien más? Nada, muy bien. No, Daniel, vi que te conectaste ya al final casi, pero bueno, ahí nada más dimos la revisión, como quiera iba a ver la grabación.
Pero los trabajos están muy buenos, los trabajos, lo que he entregado está muy bien. Digo, ahorita ya no vi las encuestas ni nada porque no he tenido ahorita oportunidad de revisarlo. A nosotros nos dan 72 horas a partir de la entrega, entonces yo estoy en esos tiempos para validar el instrumento, lo que elaboraron y etcétera, y ver que sea acorde y congruente con lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, y tenemos la entrega de lo del avance, que si se pueden dar cuenta, pues es lo mismo a lo que han entregado en las actividades. O sea, todos esos son pequeñas aportaciones de lo que han hecho en los avances, las actividades, la han integrado, se ha dado la réplica o lo que tengan que sugerir, cambiar, y entonces al final ya se integra y eso es el avance. Entonces no tiene mucha margen de discusión, aquí nada más es revisar esa información y que la puedan validar, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente es eso. Ahora sí ya no tuvimos problemas con la grabación, gracias a Dios. Validamos la información y ya les facilito la liga ahorita en no sé, unas 2 o 3 horitas más. Aquí ya lo recibo ahí el Google, el YouTube, perdón, porque ahí lo grabamos con YouTube, ahí lo subimos. Y bueno, pues prácticamente es eso. Entonces, pues éxitos, échenle ganas y nos estamos viendo como queda en 15 días más para revisar los avances que van haciendo con respecto a los otros capítulos. Los otros capítulos ya por ahí, ahorita los voy a ir subiendo también, para que vayan validando con respecto a las siguientes entregas y lo que van a estar entregando, ¿sí? Y para que más o menos ahí le vayan viendo para que sepan de qué se trata lo que sigue. Este avance del proyecto es casi idéntico al proyecto final, entonces les va a servir bastante que vayan avanzando para que ya después cierren al final en el proyecto y que pues ya tengan todos los puntos. Obviamente el rigor científico es con respecto a lo que entreguen, con respecto a los avances, se validan los 10 puntos, o sea, los 10 puntos pedidos ahí, ¿sí? Y ya con eso se califica. En el proyecto final ya tienen que hacer, si hay recomendaciones, sugerencias, retroalimentación, ya lo tienen que hacer completo para que ya se valide después el proyecto final. El proyecto final es lo decisivo para que ustedes ya avancen al siguiente nivel. En este caso, pues les va a servir para que validen el tetra, en este caso, no el semestre, perdón, no es tetra, el semestre, para que avancen el semestre, pero para que en lo sucesivo vayan viendo otras materias y que digan, mira, yo a mi investigación estoy haciendo finanzas, ahorita estoy tomando la materia tal de estadística, me va a servir para la investigación. Ahorita estoy viendo análisis cuantitativo, cualitativo, desarrollo de proyectos o proyectos de inversión o todas las materias que traen afines, las van validando y les van tomando en cuenta y les sirven para la investigación. Entonces ya al cierre, pues ya no batallan, ya traen el formato, ya traen estos primeros 10 puntos bien habilitados, entonces ya con eso pues ya entregan el avance de la tesina, ¿verdad? Y ya al final ya llegan con más información y luego ya nada más presentan la tesina. En la tesina hay un proceso que ya no dura nada más 4 meses, entregan 3 apartados, se parte el proyecto o tesina en 4, mes 1, 2, 3 y 4, pero mes 1, 2 y 3, y ya con eso validan, el 4 ya entregan y luego ya después sigue el examen de grado. Entonces ya hay un sinodal, son un director, secretario, sinodal y vocal, y ya validan la información y ya les dicen, ok, estamos el visto bueno, y ya con eso les dan el grado. Entonces es el proceso que sigue. Bueno, entonces queda la orden, pues bueno, hay muy amables en conectarse, quedamos al pendiente y digo, ya vemos los avances y ya con eso ya para poderles calificar. Sí, alumna Catalina, pues ahí me envía escrito eso porque se viciaba mucho el audio, entonces me lo manda ahí explicado y luego ya me dice qué onda con lo que no le entendí bien, la verdad, lo que está diciendo, y luego ya después se entrecortaba. Entonces igual ahorita al rato que ve la grabación se va a dar cuenta que no se podía. Entonces ahí me lo manda escrito o me manda el correo y ya con eso para darle seguimiento. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho, Dios me los bendiga mucho, nos estamos viendo en 15 días más para el siguiente proyecto. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, cuídense, bye.